Y la verdad, amigos, es que en esta temporada es sin estrés, un día a la vez. Lo que estamos aprendiendo entonces es a pausar. Tenemos que tomar pausas, tenemos que meditar, tenemos que replantearnos en muchas ocasiones, y cada vez que nosotros venimos acá, Vaya con Dios, no podemos sino tomar la palabra de Dios como el principal fundamento para poder después construir todo aquello de lo que vamos a estar conversando, no solamente en este día, no solamente en este momento, sino a lo largo del día y a lo largo de las situaciones donde estamos. Hoy en específico vamos a estar tocando una porción breve, pero bastante, escuche bien, bastante profunda. Vamos a estar hablando de Éxodo 31, los versos del 12 al 17, donde vamos a estar recibiendo ese recordatorio de cómo nosotros somos llamados por Dios a tomar una pausa, a dedicarnos a Él, y cuando nosotros nos dedicamos a Él, entonces nosotros podemos continuar con todo lo que viene en nuestras vidas. Así que luego de esta breve presentación, pongamos atención porque esto es la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos la lectura en Éxodo capítulo 31, versículo 13, y dice: Además, el Señor habló con Moisés y le dijo: Tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás: Ustedes deberán respetar mis días de reposo, porque es una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones, para que sepan que yo soy el Señor que los santificó. Así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día santo. El que lo profane será condenado a muerte. Sí, cualquiera que haga algún trabajo en ese día será expulsado de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo, consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. ¡Wow! Y dice: así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, dijo Dios, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Y aquí esta invitación, amigos, les decía, aunque es un pasaje bastante conciso, es bastante profundo, porque Dios nos está retando a dedicarnos en una porción de tiempo constante, periódica, a Él, y venir después de una semana de trabajo y llegar y decir: Señor, esto es para ti, esto es por ti, y dedicar el siguiente tiempo. Pero en este tiempo creo que nos sucede algo. Uno está esperando ese día de reposo y tal vez no tenemos planeado todo lo que Dios tenía planeado para ese día, y tenemos nuestros planes, y básicamente es hacer aquí, hacer allá, tener que reparar por aquí y reparar por allá, y lo usamos como un día comodín, ¿verdad? Ustedes, donde terminamos de arreglar 1000 cosas, cuando realmente el propósito de Dios para ese día era tener una intimidad más cercana, tener una relación más profunda y poder llegar a decir: ¿saben qué? Soy yo el sustento de su vida, Carmen. Así es, y me gustaría, Ricky, mencionar algunos elementos importantes del libro de Éxodo. Recordemos que el pueblo de Israel está en Egipto cautivo por 400 años, y es ahí cuando Dios va a manifestar su poder dándose a conocer al pueblo de Israel. Es cuando ahí por primera vez dice el yo soy, que es el nombre con el que se da a conocer. Y bueno, ahí Dios manifiesta de manera majestuosa su poder a través de las 10 plagas, y ahí es cuando Dios, por primera vez para el pueblo de Israel, porque esta generación, recordemos que el pueblo de Israel llega a través de José, pero esta generación que está acá 400 años después realmente solo había escuchado las historias acerca de José, acerca de Abraham, pero ahora tienen la oportunidad de conocer a Dios, y una de esas formas es la liberación que Dios les da, pero los libera para volver de hacerlos una nación tal como le prometió a Abraham. ¿Y qué hace Dios? Bueno, escucha el clamor de su pueblo. En segundo lugar, va a liberarlos a través de Moisés. En tercer lugar, les va a dar leyes que van a ayudarles a comportarse como nación. Y en el capítulo 20, versículo 8, es cuando por primera vez se va a hablar precisamente acerca del reposo.
es cuando les va a decir, yo creé los cielos y la tierra y entonces ustedes deben de descansar. Por eso es importante, queridos amigos, que veamos el descanso no como un invento humano, por el contrario, es un invento divino. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras capacidades que son limitadas y por eso nos regala el descanso. Y yo creo, Ricky, Guillermo y Sebas, que si nos negamos al descanso es negarnos a esa voluntad divina de poder renovar fuerzas, de poder reactivar nuestra mente, nuestras emociones y de poder bendecir a otros a través de ese descanso, de esa frescura con la que el Señor nos ha restablecido. Y fíjense ustedes que en realidad uno cuando analiza el texto pareciera que la invitación es a que nada más nos relajemos físicamente, pero muchas veces nuestro cuerpo está inactivo, pero nuestra mente sigue trabajando y sigue trabajando y sigue gestando pensamientos y emociones. Y muchas veces puede que nos sintamos culpables por estar descansando. Y ese es un problema muy fuerte porque tu mente empieza a generar, tu mente no sabe reconocer si lo que está pasando es realidad o es fantasía. Tu mente sigue trabajando. Y muchas veces nosotros podemos reposar físicamente, es más, podemos estar con nuestra familia, pasando un buen día de reposo, entre comillas, pero nuestra mente sigue pendiente de lo que está desconectado. Entonces la idea y la invitación, queridos amigos, es que no desconectemos. Este reposo para mí es una invitación a desconectarnos de absolutamente todo y dedicarle ese día, que en este caso es el Día del Señor, pero en realidad lo que necesitamos también es desconectarnos de todo lo que estamos cotidianamente trabajando y que nos está abrumando y que realmente nos centremos en el momento que estamos viviendo. Si estamos en el trabajo, disfrutemos el trabajo, pero si es el día de reposo, descansemos. Y descansemos principalmente nuestra mente, porque hay muchas veces que estamos aquí, pero no estamos en todos los aspectos acá. Sí. Totalmente. Bueno, y también cuando Jesús vino ya en el Nuevo Testamento está bien relatado como incluso esto que era una ley era algo que todos tenían que cumplir. Y si no, pues como leímos, estaban condenados a muerte y no podían hacer mayor cosa. Pero también de alguna forma llegaban a justificarse con el hecho de no poder hacer una buena obra o orar por alguien o intervenir o incluso hacer un milagro, que es lo que estaban juzgando mucho a Jesús por ello. Creo que incluso personalmente, el tema del descanso sí es un reto para mi persona. Han habido buenas temporadas, tiempos donde sí he respetado ese día y tiempos donde digo, solo va a ser un fin de semana que no le voy a prestar atención. Y lastimosamente caigo en ese ciclo donde ya no regreso a ese espacio de reposo y de descanso. Al tener ya una familia, al tener pues, amigos cercanos, creo que el descanso sí ha sido algo que hemos intentado fomentar, incluso a nivel ministerial, como bien decía Guillermo, el que uno esté descansando hasta uno se siente mal. No sé por qué, creo que es porque tenemos la cultura de que el que no esté haciendo nada está perdiendo su tiempo y es un tiempo dado por el Señor y deberías aprovecharlo. Entonces, el descanso ha sido algo que lo he vivido en buenas temporadas como también en muy malas. Sé el resultado del descanso, de no descansar. Yo soy consciente que mi cuerpo empieza a fallar y entiendo por qué el Señor estaba poniéndolo incluso como una ley, entendiendo que el pueblo de Israel venía de la esclavitud, donde no creo que haya descanso. Entonces, constantemente estaban trabajando a momentos difíciles donde ellos no reconocían qué era el descanso. Y como amaba a su pueblo, aquí vemos que era un trato perfecto entre sus hijos y el Señor. Entonces, creo que el Señor sí lo tenía, como bien decía Carol. Él entiende nuestras capacidades, Él entiende nuestros límites y por amor a nosotros nos pone como una ley, descansen. Y sabes, Sebas, que con lo que mencionas, Dios les viene a dar una identidad diferente. Ellos, y en el contexto que nos dabas, Carol, ellos venían de ser un pueblo esclavo, ¿verdad? Ellos no tenían opción de decir, mira, no, ahorita voy a descansar, deme un ratito, al rato tomo otra vez esto. Entonces les da el lujo del descanso. Un lujo que solo podía tener una nación, un lujo que solo podía tener alguien con identidad que no era esclavo. Y entonces les da el descanso, y de hecho Jesús lo remarca después, y él cuando lo está diciendo, ¿saben qué? El día de reposo se hizo para el hombre, ¿verdad? Se hizo para beneficio del hombre. Y uno tiene que entender esto, que cuando nosotros caemos en ese estrés de ni siquiera
darnos, y esta palabra es dura porque parece un lujo, de darnos ese tiempo de descanso, nosotros estamos perdiendo identidad, más que solamente el momentito que vamos a descansar o que vamos a pensar en otra cosa. Y por eso es que es drástico Dios y les dice, el que no respete este tiempo, donde es consagrado, este es un pacto de aquí a siempre entre nosotros, ¿saben qué? Está condenándose a muerte. Y amigos, así es cuando nosotros no sabemos pausar. Y primero, descansar en Dios. Y segundo, también todo el beneficio que este descanso en Dios va a traer, nosotros mismos nos estamos condenando a muerte. Y estamos trayendo todo ese perjuicio, en lugar de beneficios, todo el perjuicio. Y después nosotros decimos, es que yo no sé por qué estoy así, yo no sé por qué lo estoy pasando así, porque me duele la cabeza. Tenemos sin fin, tristemente, nosotros. ¿Sabes qué otros? Suele pasar también? Que hasta ponemos en tela de duda por qué el descanso. Entonces nos ponemos en una posición de, Dios, no sabes por lo que yo estoy viviendo, o sea, yo necesito esto. De alguna forma nos ponemos en una posición como, yo sé mejor, Dios. Claro. El hecho de decir, yo no voy a descansar porque tengo que ponerme al día, tengo que hacer esto y lo otro. Y realmente es ahí donde uno dice, híjole, te estás metiendo en un terreno bastante peligroso donde si Dios lo ha hecho, lo creó, es algo divino el descanso. ¿Por qué tú te pones en una posición de arrogancia, de decir, yo no lo necesito? Yo tengo mucho que hacer. Y ayer me dieron una gran lección hablando con un amigo, me dijo, incluso con algo muy sencillo, me dijo, para responder un WhatsApp hay tiempo, no te preocupes, tenés que estar en el momento, tenés que estar pendiente, porque te hemos notado incluso ausente en ciertos momentos. Y me pegó duro, porque fue con amor, y entendí, claro, hay tiempo para todo, pero el descanso siempre se nos pasa por alto. Y saben que me gustaría mencionar, retomando el contexto siempre, Éxodo 20. Vean lo que dice el versículo 10, dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y aquí viene la enumeración, escúchese bien, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de ustedes. Estimados amigos, el descanso no es solamente para el jefe, no es solamente para el papá o solo para la mamá. Es para todos los que integran esa comunidad, porque un buen descanso renueva fuerzas, restablece las emociones que eventualmente durante el día se fueron efervesciendo ahí, creciendo, pero un buen descanso baja ese nivel de preocupación, de ansiedad, de angustia e incluso el deseo de pelear que a veces podría surgir. Sí, no, nosotros pues claramente. No acá. Hemos visto en otros lugares, sí, ¿cierto? ¿verdad? Pero el punto, querido amigo, es, recuerde, no somos eternos. Aunque yo sé que Jesús nos ha ofrecido la vida eterna en este mundo, nuestra vida tiene un límite y dentro de ese límite hay que vivir el tiempo que Dios nos ha regalado para Él, para disfrutar su presencia, su relación, pero también para bendición de otros. No, totalmente. Y de alguna manera tenemos que entender que este tiempo que Dios nos está otorgando para hacer una pausa es porque en su sabiduría sabe que físicamente lo necesitamos y emocionalmente también. Ahora, lo interesante de esto es que cuando tenemos bien claro el orden de nuestras prioridades, la culpa desaparece. Pero cuando nuestras prioridades no están bien establecidas, estamos con una carga emocional, ustedes, tremenda. Yo quería traer a la mesa este tema de las prioridades, porque si la primera prioridad es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, es seguir sus instrucciones. Y Él mismo nos está diciendo, miren muchachos, relájense por lo menos un día a la semana, denle en pianito, porque ese día principalmente sería idealmente que me adoraran de una manera física y congregacional, ¿verdad? Pero también está la invitación a que descansemos de otras actividades. Y cuando esa prioridad no está bien clara, entonces empezamos verdaderamente a chicotearnos la espalda a ustedes, a pegarnos ¿por qué yo debería estar trabajando, debería estar produciendo, debería estar llevando? No, los momentos de relax no se repiten. No se repiten. Y miren, ayer estuvimos de manteles largos en nuestra familia. Uno de nuestros hijos, Guillermo Andrés, cumplió sus primeras 30 primaveras, ¿verdad? Y estábamos todos alegres ahí comiendo pastel y todo. Y yo decía, en realidad, qué rico poder disfrutar
de este tiempo. Yo tenía una reunión ayer y la cancelé. Así, y la cancelé, nada de que solo termino rápido y me voy a conectar otra vez. No, la cancelé porque en ese momento mi prioridad era mi familia. Celebrar el cumple de mi hijo que no va a cumplir 30 otra vez. No, cada vez se está poniendo más grande. Entonces vos no. Yo no, soy igualito, le cuento, ahí le voy a enseñar una foto. Pero a lo que voy es a esto, los momentos no se repiten. Los momentos no se repiten. Y los tiempos de descanso son necesarios y son mandatorios. O sea, no son opción. Si quieren, descansen. No, tienen que descansar. Y ahí, por esa línea, vamos, mi querida Sebas. Y ¿saben qué es lo que pasa? Yo me imagino a Dios dando esto como mandamiento. Porque los mandamientos son esa identidad que este pueblo estaba adquiriendo. Era un pueblo que ahora tenía identidad. Tenían un Dios. Este era un pueblo que podía descansar y dedicarse a Dios. Este era un pueblo que no codiciaba. Los mandamientos son identidad. Y lo que les está diciendo es, ustedes descansan. Pero es mandatorio, ustedes descansan. Si no nos lo dice así, si diciéndonoslo así no lo hacemos, si lo dice como, miren, búsquense un tiempito por ahí, nunca lo haríamos, nunca lo haríamos. Y lo que Dios está buscando es ese amor de un pueblo, como bien Sebas, Carol, Guille lo resaltaban, está sacando a un pueblo y lo está haciendo suyo y le está diciendo, ¿sabes qué? Tengo una identidad, tengo un propósito para ti. Pero eso es porque cuando lo leemos en la palabra, Guille, ahí está la clave de toda nuestra vida. No, y la sabiduría de Dios increíble para nosotros era tremenda en ese sentido, porque la máquina que nosotros tenemos necesita un mantenimiento más frecuente, ¿verdad? Así es. Más frecuente. El servicio del carro lo llevamos cada 5,000 kilómetros, cada X tiempo. Cuando te recuerdas. O cuando empieza a hacer un ruidito por ahí. Y muchas veces nosotros estamos así. Sí. Hasta que encontramos un ruidito en nuestro cuerpo, descansamos, pero ya la reparación no es lo mismo. Y es más cara, les cuento. Ya no es preventivo. Ya no es preventivo. Yo creo que la idea es a que utilicemos este tiempo de reposo, las pausas, los tiempos de relax, para hacer de manera preventiva y ponerle encontrar más gusto a la vida. Así es. Y Guille, Carol, tenemos una invitación, Guille, para el Bible Challenge. A ver cómo vamos a ir. Miren, es increíble. Y fíjense ustedes cómo, de alguna manera, todo lo que leemos nos liga a lo que viene a continuación en cada segmento. Por ejemplo, si usted está en la lectura de la Biblia diaria, pues obviamente sabe que nos toca 2 de Samuel del capítulo 20 al 24. Y definitivamente va a encontrar ahí usted cómo ese Dios siempre se mantiene leal con David en medio de todas las adversidades. Y hay un texto que yo quisiera leerle porque está escrito como una poesía. Realmente es una poesía. Y dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Eso está en 2 de Samuel, dentro del 20 y el 24, en el 22, si no me equivoco. Pero ahí usted puede encontrarlo. La invitación de nosotros es a que siga este ritmo de lectura, pero usted puede encontrar en cualquier momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, un segmento de crecimiento personal en la Biblia. Vaya con Dios. Lo importante es entonces entender que el Kairos es ese tiempo de Dios, es ese tiempo perfecto donde nosotros vemos la intervención divina y nosotros entonces dejamos de caminar solamente con nuestra sabiduría y comenzamos a recibir la intervención de parte de Dios. Estamos leyendo este libro de Elimina las prisas de tu vida, del autor John Mark Comer. Estamos sin estrés, un día a la vez, y hoy vamos a continuar con esta lectura. Cuando leí este libro, un buen amigo me lo regaló, me llega un correo por ahí, era el libro en digital, y entonces digo yo, ¿qué me estará queriendo decir, verdad? Comencé a leer y, oh sorpresa, entendí el mensaje después de la introducción de John Ortberg, y después fui recibiendo el dolorcito de una confrontación de Dios en cada una de las lecturas. Así que vamos a continuar con esta lectura de John Mark Comer, esta eliminación de la prisa de nuestras vidas, y Carol nos dirige en esto. Claro que sí. Vamos a leer la sección que dice la historia de la aceleración. Todos sabemos que nuestro mundo se ha acelerado a un paso frenético.
Lo sentimos en nuestros huesos, ni hablar de la autopista y las carreteras. Pero no siempre ha sido así. Hagamos un viaje en el tiempo y hablemos del reloj solar romano, de San Benito, de Thomas Edison, de su tostadora y de la ciencia ficción de los años 70. Primero que todo, el reloj solar, alias el Casio original, atención Piqué, aproximadamente en el año 200 a.C., la gente se quejaba de lo que esta nueva tecnología le estaba haciendo a la sociedad. El dramaturgo romano Plauto convirtió ese enojo en poesía y dice así: los dioses confundan al primer hombre que descubrió la manera de distinguir las horas para cortar y destrozar tan horriblemente mis días en fragmentos pequeños. La próxima vez que estés llegando tarde, ya sabes, solo cita a Plauto. Los dioses confundan al hombre. Perdón que no sea miércoles, lástima, si no, tú le hubiera cantado algo que Rolex. Yo me lo imaginé. Bueno, avancemos hasta los monjes, nuestros... Perdón. Al de la mente. Nuestros ancestros espirituales que tuvieron un papel clave en la aceleración de la sociedad occidental. En el siglo VI, San Benito organizó el Día del Monasterio en 7 momentos de oración y hasta fue una idea excepcional. Para el siglo VII, los monjes... 12. El siglo XII, los monjes habían inventado el reloj mecánico con el fin de reunir al monasterio para orar. Wow. Pero la mayoría de los historiadores señalan el año 1370 como el punto de inflexión en la relación con el tiempo. Ese año se construyó la primera torre de reloj pública. Antes de eso, el tiempo era natural. Estaba ligado a la rotación de la Tierra en su eje y a las 4 estaciones. Los seres humanos se acostaban con la luna y se levantaban con el sol. Los días eran largos y activos en verano, cortos y lentos en invierno. Había un ritmo para el día e incluso para el año. El reloj cambió todo eso. Creó el tiempo artificial, o sea, la jornada de trabajo de 9 a 5 todo el año. Dejamos de escuchar a nuestros cuerpos y nos despertamos cuando las alarmas hacen sonar sus sirenas opresoras, no cuando nuestros cuerpos ya descansaron lo suficiente. Nos volvimos más eficientes, sí, pero más máquinas y menos seres humanos. Escucha el resumen de un historiador sobre este momento clave. Esta era la declaración que hacía el hombre de su independencia del sol y una nueva prueba de su dominio sobre sí mismo y sobre sus circunstancias. Más tarde, sin embargo, le sería revelado que había logrado este poder colocándose bajo el dominio de una máquina que tenía sus propias e imperiosas exigencias. Dirían más eficientes, pero ¿a qué costo? ¿Verdad ustedes? Cuando el sol establecía nuestro ritmo de trabajo y descanso, lo hacía para el control, bajo el control de Dios. Pero ahora el reloj está bajo el control del empleador, un amo mucho más demandante. Así es, y continuemos con la historia. En 1879 apareció Edison y la lámpara, lo que hizo posible estar despiertos después de la puesta del sol. Bien, prepárate para la siguiente afirmación. Antes de Edison, una persona dormía como promedio 11 horas por noche. Así es, 11 horas, qué rico. Ay, ¿Cómo fue? qué envidia. Continúa el autor diciendo: solía leer biografías de grandes hombres y mujeres de la historia que se levantaban a orar a las 4 de la mañana. Yo pensaba, wow, ellos sí se toman a Jesús mucho más en serio que yo. Es cierto, pero luego supe que se acostaban a las 7. Después de 9 horas de sueño, ¿qué más podían hacer? Ahora, al menos en los Estados Unidos, el promedio de horas de sueño por la noche bajó a cerca de 7. Gloria a Dios por esas 7 horas. Eso es de 2 horas y media menos de sueño que hace un siglo atrás. ¿Nos sorprende que estemos cansados todo el tiempo? Y tiene tanta razón John Mark Comer, porque realmente, ¿sabe qué? Uno ahora tiene cada vez más exigencia. La mensajería es instantánea, así se llama, ¿verdad? Mensajería instantánea. Y uno siente ese deber de responder en el instante, ¿verdad? Tengo una notificación, ¿será que no respondo? Van a pensar que los odio, que estoy enojado, que no sé qué.
Y entonces uno pasa con ese estrés de tengo que responder, tengo que estar en comunicación. Y así, en esta historia que nos traía John Mark, qué interesante, porque va avanzando cada una de las invenciones y nos va haciendo más eficientes, pero él decía una afirmación un tanto fuerte: nos volvemos más máquinas y menos seres humanos. Nos volvemos menos seres humanos y menos escuchamos a nuestro cuerpo, menos escuchamos las emociones y me atrevo a decir que de último, menos escuchamos nuestro espíritu. Y para cuando llegamos a necesitar a Dios, de lo que estábamos hablando al inicio, de tener ese tiempo de descanso y de dedicarnos a Dios, ya es muy tarde. Ya lo hacemos enojados, ya lo hacemos porque tenemos problemas encima, tenemos como el carro, ¿verdad, Guille? Que decías, tenemos 1001 problemitas, dolorcitos, tenemos ahí ruidos. ¿Cómo no vamos a pasar con tanto cansancio? Dice el autor. ¿Cómo no vamos a pasar así? Y hoy, amigos, esta invitación no es solo para meditar y decir, tiene razón, ¿verdad usted que poco duermo? Esta invitación es para meditar y decir, ¿será que yo estoy también tomando el control, el dominio del tiempo? No me dejaré dominar por nada, decía Pablo en sus cartas, pero nosotros nos dejamos dominar por el tiempo y nos dejamos dominar porque viene y nosotros solo respondemos a lo que viene. Amigos, es tiempo de meditar, porque si tomamos una pausa, Carol, entonces tal vez tengamos un remedio. Así es, Ricky y queridos amigos, y me gustaría aclarar, o no aclarar, definir, ¿verdad? O recordar esas definiciones acerca de Cronos y Kairos. Que Kairos precisamente viene del término griego, Cronos también viene del término griego. Kairos significa una representación del lapso en tiempos habituales. Que se diferencia de los tiempos habituales, y esto tiene que ver con tiempos, oportunidades, momentos adecuados u oportunos. No así el Cronos, es un tiempo lineal que pasa y uno se va acostumbrando. Entonces, cuando hablamos del Kairos, es ese tiempo que no pasa, pero que es un momento oportuno en el cual Dios se manifiesta en la vida de cada uno. Y hablando de todo esto, estrés y cansancio, recordaba las palabras del proverbista en Eclesiastés, cuando él se pone a observar la vida. Y él dice, hay tiempo para todo, para nacer, para morir, para llorar, para reír, para construir, para derribar. Si usted lee Eclesiastés, se dará cuenta que definitivamente, y la conclusión del proverbista es, no hay nada nuevo sobre esta tierra. Dirá usted, pero ¿y la ciencia y la tecnología que ha ido mejorando la vida? Sí y no. Ha mejorado porque invertimos menos tiempo en hacer las cosas, pero invertimos más tiempo en hacer cosas que nos van de alguna forma esclavizando, nos van acelerando. El teléfono ahora es una de esas formas que ha ayudado mucho en labores personales, en laborales y en aprendizaje, pero que también nos hemos esclavizado un poquito a él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos cansados? ¿Por qué estamos estresados? Precisamente es porque no estamos tomando el tiempo del descanso. No le estamos dando la oportunidad a Dios que pueda restaurar nuestras vidas cada día. Recuerde que precisamente síntomas de estrés, como ya mencionaba hace un momento Ricky, dolor de cabeza, angustia, desesperación, estrés, irritabilidad, ya no quiero conversar bien con mis amigos, o en mi trabajo yo ya no quiero que me sigan pidiendo cosas. ¿Por qué? Porque estoy cansada. ¿De qué? De no haber tomado una pausa y recordar que Dios quiere mi descanso. Y descansar es decirle, Señor, confío en ti, descanso en ti, dejo el tiempo en tus manos. Así es. Y nosotros vivimos dentro de un Cronos, pero estamos ansiando el Kairos de Dios. Así es. Siempre vivimos dentro de un Cronos. Lo importante de esto es entender que todo tiene un momento específico. Por ejemplo, ahorita Viena, dentro de poquito, no va a poder dormir sus 8 o 9 horas. Estoy seguro que va a estar desvelado. Entonces, ese es el tiempo que a ella le toca en este momento. No podemos venir y ponerle a Juan algo que realmente es a Pedro lo que le está tocando vivir. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando mi posgrado, mi entrenamiento, yo dormía 4 o 5 horas, porque era el tiempo en el cual yo necesitaba estar despierto, alerta.
Lo interesante de todo esto es que hay situaciones que nosotros sí podemos manejar. Nosotros el Cronos lo podemos manejar de alguna manera. El Kairos de Dios no. Porque es su voluntad. Es su voluntad, exactamente. Entonces, hagamos lo que sí podemos hacer y esperemos con los brazos abiertos el Kairos de Dios. Creo que lo importante de esto es que usted espere siempre con los brazos abiertos el Kairos de Dios, porque estoy seguro que esas peticiones como las que hemos leído aquí en los comentarios de ustedes va a llegar para usted. Va a ser en el tiempo en que Dios cree lo más oportuno y en la sabiduría de Dios va a ser en el tiempo en que usted más lo necesita y que más lo va a abrazar. Quería comentar dos cosas. El primero es, no estoy de acuerdo con esa frase de, ay, si tuviera más horas al día para trabajar. No, suficiente con lo que tenemos. El problema ha sido que no hemos sabido cómo administrar ese tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, simplemente hay que saber cómo administrarlo y darle prioridad a lo que merece. Pero ya hablando así de qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Recuerden muy bien la historia de Elías en el monte cuando estaba esperando escuchar la voz de Dios. A nosotros nos incomoda el silencio. Si yo hago una pausa acá, ya tengo a producción diciéndome, habla, decía algo. O todos ustedes estarían subiendo el volumen. Algo sucedió. El silencio nos incomoda. Pero ¿qué pasó en ese momento cuando Elías quería escuchar la voz de Dios? No estaba en el terremoto, no estaba en la tormenta, no estaba en el fuego, estaba en el silencio. Y es ahí donde tenemos esa pausa de descanso, donde el Señor nos puede hablar. Realmente nos puede hablar. He oído muchos testimonios con la música, cuando iba en el tráfico, cuando tenía un tiempo de oración, pero en el silencio es donde he escuchado testimonios que dicen, mira, eso era lo que yo estaba esperando escuchar de parte del Señor. Eso es lo que me alentó, lo que me dio vida, en el silencio. Y creo que esa faceta se nos pasa por alto. Nos incomoda el silencio, a mí también, pero ¿y qué si es ahí donde debemos de guardar silencio y escuchar la voz de Dios para saber qué hacer, qué decir o cómo incluso vivir nuestro diario, pues nuestras diarias actividades? Creo que es en el silencio, en el descanso, donde el Señor puede hablar a nuestro corazón. Así es, gracias Sebas por eso. Y por eso nosotros tenemos entonces que propiciar, como bien decían, esos tiempos con Dios y propiciar ese tiempo para dar esa cercanía a nuestra relación con Dios. No vamos a saber entender que el Kairos de Dios se aproximó a nosotros si no hemos tenido una cercanía con Dios. Puede ser que hasta lo pasemos por alto. Amigos, tenemos que hacer una pausa y entender que los planes de Dios sobre los nuestros son lo mejor que nos puede suceder. Vaya con Dios. Amigos, estamos viviendo sin estrés un día a la vez y estamos leyendo este libro de John Mark Comer, The Ruthless Elimination of Hurry. ¡Wow! La pasé. Oh my God. Say it again. No sale de vuelta. Bien, Toro. Te parece. Se ve chilero. Cuando lo recibí no entendía y después ya lo traduje y dije, así fue. deja de estar haciéndonos correr, era lo que me estaban diciendo. Pero bueno, qué mejor que tener la lectura con Caro, porque Carito nos ayuda a que eso suene aún mejor. Sí, mejor sigamos. Sigamos con la historia. Hace cerca de un siglo, la tecnología empezó a cambiar nuestra relación con el tiempo. Antes, en invierno, tenía que salir al bosque, talar un árbol, llevarlo a su cabaña, para encender el fuego para estar caliente. Ahora, todo lo que tienes que hacer es caminar hasta el termostato de la pared y presionar la flecha para arriba o para abajo y está listo. El aire caliente aparece mágicamente. Aquí es chamarrita. Sí, ponchito. Antes solíamos caminar a todos lados. Ahora tenemos coches para ir de un lado al otro rápidamente. Antes solíamos hacer toda la comida desde cero. Ahora existe la comida para llevar. Antes solíamos escribir cartas a mano. Ahora tenemos correo electrónico y, por supuesto, a nuestra mejor amiga Alexa. Para aclarar, coches es carro. La traducción española, no vamos a ir en cerditos Dirán volando. mis hijos, ¿cómo así? Coche. ¿Cómo así? ¿Cómo ibas tan rápido? ¿Qué es esa onda? Sin embargo, a pesar de nuestros teléfonos móviles, cafeteras, lavavajillas, lavarropas y tostadoras automáticas, la mayoría de nosotros sentimos que tenemos menos tiempo en lugar de más. ¿Qué sucede?
los dispositivos realmente nos ahorran trabajo y tiempo. Entonces, ¿a dónde va todo ese tiempo? La respuesta: lo gastamos en otras cosas. Ay, ay, ay. Hace poco Harvard Business Review realizó un estudio sobre el cambio de la condición social de los Estados Unidos. El tiempo de ocio, solía ser una señal de riqueza. Las personas con más dinero pasaban su tiempo jugando al tenis, navegando en la bahía o bebiendo vino blanco durante el almuerzo en el club de golf. Pero eso ha cambiado. Ahora, estar ocupado es una señal de riqueza. Este cambio cultural se puede ver en las publicidades. Antes, los anuncios de objetos de lujo solían mostrar a alguien adinerado sentado junto a una piscina al sur de Francia. Ahora muestran a esa persona en una gran ciudad dirigiendo una junta desde una oficina bien alta, saliendo a divertirse o viajando por el mundo. Nos hemos tenido que acostumbrar a eso. Sí. Pero... Soy rico, dice uno, estoy ocupado. Hace un siglo, cuanto menos trabajabas, más nivel tenías. Ahora es al revés. Cuanto más sentado y relajado estás, menos nivel tienes. Wow. Como era de esperar, durante este mismo periodo de tiempo hemos visto la muerte del sábado. Hasta los años 60, las leyes dominicales forzaban a los comercios a cerrar durante el sábado. Era como un límite de velocidad establecido por el gobierno para la vida de los estadounidenses. Nada estaba abierto más que la iglesia. Nadie salía a almorzar o a un juego deportivo, mucho menos a un centro comercial. ¿Puedes imaginar que esto sucediera hoy en Silicon Valley? Nuestra cultura nunca desaceleró siquiera lo suficiente como para preguntarse, ¿qué le hará este nuevo ritmo de vida a nuestras almas? Andrew Sullivan, en un ensayo para The New York Times Magazine titulado «Solía ser un ser humano», hizo este sugerente análisis. La tradición judeocristiana reconoció una distinción y tensión crítica entre ruido y silencio, entre pasar el día y tomar el control de nuestra vida entera. El Sabbat, la institución judía de la que se apropió el cristianismo, era un momento de calma para reflexionar sobre nuestra vida bajo la luz de la eternidad. Ayudó a definir gran parte de la vida pública occidental una vez a la semana durante siglos. Reflejaba una creencia ahora en desuso de que, para la mayoría de los mortales, sostener una vida espiritual simplemente es inviable sin estos refugios que nos protegen del ruido y el trabajo y nos recuerdan quiénes somos realmente. Con la muerte del día de reposo, perdimos más que un día de descanso. Perdimos un día para que nuestras almas se abran a Dios. Perdimos nuestra capacidad de desacelerar, recargar y continuar con nuestro corazón lleno a vivir la vida que tenemos por delante. Wow, con la muerte del día de reposo, dice John Mark Comer. Y qué fuerte declaración. Y a las puertas de este fin de semana nos hace reflexionar cómo nosotros tomamos este día de reposo. El día domingo que ahora todos usamos para poder reposar, ¿lo estamos usando para conectarnos con Dios? ¿Estamos realmente llegando a aquel a quien nuestras almas anhelan? ¿O estamos simplemente tomando un descanso de todo lo trivial, pero no estamos yendo a lo más primordial? Amigos, es un momento de hacer una pausa y de realmente entender si esto, más que una descripción de un país al norte, termina siendo una descripción de nuestros hogares, de nuestras casas, y cómo lo ven no solamente nuestros hijos, cómo lo ve toda nuestra sociedad, si realmente estamos tomando un tiempo de reflexión delante de Dios. Y lo bonito de reflexionar es que siempre podemos tomar una decisión diferente. Así es, creo que Dios nos ha hecho seres capaces, Ricky y amigos que nos escuchan, capaces de comprender cuál es su realidad, capaces de percibir cuál es su sensación corporal, pero también capaces de poder identificar cómo está el ambiente en donde se está desarrollando. La pregunta que leímos y que, bueno, me tocó a mí, ¿qué le hará este nuevo ritmo de vida a nuestras almas? Es una gran pregunta, porque estamos tan acelerados que no nos detenemos siquiera a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Estamos tan acelerados que ni siquiera nos damos cuenta
de la forma en que Dios está trabajando a nuestro alrededor. Es más, estamos nosotros construyendo nuestra propia agenda y estamos dejando a un lado la agenda del Señor. ¿Por qué? Por la falta de descanso, la falta de paz en el Señor, la falta de confianza. Porque yo creo, queridos amigos, que estar acelerados de alguna forma se constituye en esa autonomía de decir, Señor, yo puedo. Señor, realmente yo tengo el control, no te necesito. Pero nada más errado de la verdad que eso. Porque Dios es el dueño del tiempo, como hemos dicho. Él es el kairos de nuestras vidas. Pero también Él es el que nos regala ese cronos para que lo vivamos, para poder disfrutar la vida que Él nos ha dado sobre esta tierra, pero también para poder compartir con otros sobre ellos. Entonces, ¿estamos enfermos? Por falta de descanso. Y fíjate, Carol, que efectivamente lo que tú decías, o sea, Él nos regala ese cronos. Depende de nosotros cómo lo administramos, cómo hacemos uso de ese cronos. Y yo les comentaba a ustedes en ese receso y ahora a ustedes, queridos amigos, de que muchas veces por un cronos desordenado y tan agitado y angustiado, no nos da tiempo para percibir esos kairos de Dios. Así es. No nos da tiempo. Estamos tan afanados con las cosas que estamos haciendo el día a día. Y es más, le voy a contar algo. Probablemente usted está en el servicio el día domingo y usted por contestar un mensaje se pierde el kairos de Dios. Sí. Sí. Se pierde el kairos de Dios y lo que tenemos que hacer es básicamente darle prioridades y ordenar nuestros cronos y establecer verdaderamente cuáles son nuestras principales cosas a realizar, dejar las cosas urgentes y poner primero las importantes. Creo que esto es un gran tiempo para poder reflexionar qué estamos haciendo con nuestro cronos que no nos permite escuchar los kairos de Dios. Así es totalmente. Yo es como apaga y vámonos, me voy a ir a orar. Sí. Necesito que mi alma descanse en la presencia de Dios. Y creo que eso es lo que al final del día es lo que buscamos. Es cierto, la tecnología ha venido a ayudar. Realmente no deberíamos de descansar, llamémoslo, totalmente en ello. Siempre vamos a tener que tener una participación humana, pero también viene bien apagar las cosas. Algo que he estado escuchando y que quiero poner en práctica, como les digo, yo lucho mucho con el descanso. Incluso la broma que está en la oficina es de descanso. Eso no está en el vocabulario de Sebas. Y es como, no, eso lo tengo que cambiar. Pero es de apagar las cosas y realmente simplemente disfrutar de una buena mañana, compartir con la familia, salir a pasear. Y los invito a hacerse esta pregunta también. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste la mirada y vistes el cielo en lugar de ver el suelo cuando vas caminando hacia un compromiso? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te detuviste a escuchar una buena canción, una buena sinfonía, una buena melodía? O leer un libro en un espacio donde quizás ves pasando gente corriendo por todos lados. Yo recuerdo aquellos buenos momentos donde yo leía libros y era estar en un parque y la gente pasaba con la prisa y yo disfrutando de lo que el Señor estaba hablando a mi corazón, y extraño esos momentos porque yo permití que este cronos desordenado estuviera en mi vida. Y es cierto, me he perdido grandes kairos del Señor, pero estamos a tiempo para cambiar, estamos a tiempo de modificar estos hábitos. Hemos estado hablando mucho de cambios de hábitos, de rutinas y demás, y creo que este es un buen momento para que, como dije al principio, después del programa, tómate un tiempo para orar. Después de desayunar o estar un tiempo en casa, tómate un tiempo con la familia para poder orar, meditar en la palabra del Señor. Y estoy seguro que las cosas van a cambiar cuando pones en prioridad ese tiempo de silencio con el Señor, y todo lo demás del día vas a tener la fuerza, la energía, el entusiasmo, la palabra, la fe, el ánimo para afrontar los desafíos. Así es, Sebas. ¿Y saben qué ustedes? Yo pensando en lo que mencionaba Sebas, a veces nosotros nos acomodamos con tener cierta dinámica de recordar a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión, hace algunos días recientes, estábamos a punto de tomar los alimentos, hicimos la oración por los alimentos y alguien preguntó, ¿no vamos a orar? Y se quedó así como, ¿no vamos a orar? Y todos vimos a esta persona y dijimos, es que acabamos de orar. Y nos ha pasado, y me ha pasado a mí cuando yo digo, ya oré. ¿Y saben qué me ha hecho reflexionar eso en conversación con Dios? Es
ni siquiera te puse atención cuando te estaba pidiendo que me bendijeras. Ni siquiera para eso te puse atención, no puede ser. Y después uno dice, ay, no sé si me cayó mal la comida. Y ni siquiera para decirle, ¿podrías ayudarme a que no me caiga bien? O sea, ni por esa, pues simplemente relación de me conviene, pues. Amigos, de verdad debemos de tomar un tiempo y de ponerle atención. Mire, qué rico es cuando uno va a tomar un tiempo para orar, realmente entender por qué estamos orando y solo bajar un poquito el estrés y decir, si estoy orando y ya estoy corriendo, creo que tengo que hacer algo en mi vida. No puede ser que ni el momento de oración me disfrute. Y cuando a mí me pegó eso, yo estaba en un hospital con una parálisis porque estaba muy estresado. Tuvo que pasarme eso. Y aún orando ahí, estaba corriendo. Señor, ayúdame, por favor. Amén. Y como que Dios tuvo que decir, espérate, ¿qué te pasa, hombre? Ni siquiera así entendés. Miren, amigos, no necesitamos el dolor, y eso hemos estado meditando con mis hijos. No necesitamos el dolor para cambiar. Si con el amor Dios cree que es suficiente. Dios ya tomó todo el dolor que nosotros merecíamos y Él lo pagó en la cruz. ¿Sabe, amigos? Necesitamos abrazar el amor, necesitamos abrazar que Dios nos está diciendo, pausa, descansen, quiero tener una conversación contigo, quiero tener un tiempo ahí contigo. ¿Qué tal si tomamos un día y nos dedicamos a conversar con Dios, Guille? Sí, ¿no? Y es vital entenderlo y es crucial poderlo realizar todavía. Y hay algo muy interesante que también tenemos que tener cuidado, porque no le estamos diciendo que no haga algo, que no tenga actividades. Porque puede decir que alguien nos venga a decir ahorita, no, yo vivo en el Kairos del Señor, ¿verdad? A mí me mandaron a la hamaca. ¿Trabajas? No, estoy esperando el tiempo que el Señor me hable. No, todo lo contrario. La idea no es sacarnos del mundo, es organizarnos dentro del mundo. Eso es lo que dice la palabra. Sí, dale, Carol. De hecho, me gustaría compartir dos pasajes que vinieron a mi mente. Salmos 90:12 dice, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y luego el Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Definitivamente necesitamos sabiduría y dirección de parte del Señor. Sabiduría para aprovechar el tiempo, sabiduría para disfrutar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ahora que las podemos ver, escuchar, poder disfrutar el abrazo, compartir con ellos. Sabiduría para disfrutar de los bienes que Dios ya nos regaló. Lo demás vendrá por añadidura si el Señor nos quiere dar más, pero lo cierto es que lo que ahora tenemos es bendición de Dios. Y esta vida y este tiempo es bendición del Señor. Por eso disfrútelo, agradézcalo. Agradezca por todo lo bueno que Dios le ha dado, por todo lo bello que usted ha podido contemplar y por todo lo verdadero que usted ha descubierto de cómo vivir el tiempo de Dios. Amigos, ¿saben qué? Perdón. No, Dale. solo para terminar la idea. Por favor, y fíjense ustedes que al verso que tú trajiste a la conversación en el primer segmento, el Señor Dios no comenzó descansando. Trabajando. Él comenzó trabajando y empezó en orden de prioridades, que era lo más trascendente en realizar. Y por último descansó, pero el descanso fue bueno, ¿verdad? Fue bueno y necesario. Creo que eso es lo importante, mis queridos amigos, que nosotros establezcamos nuestro orden de prioridades. Primero es organizar bien nuestro cronos, desenvolvernos dentro de nuestro tiempo de trabajo, pero poder anhelar ese tiempo para poder orar, meditar, estar en familia y estar ese domingo, que es un día especial para podérselo ofrecer al Señor. Gracias, Guille, por eso. Amigos, tenemos unas notas de audio. Nos están diciendo que ya están. Qué bonito. ¿Qué tal si escuchamos también algunas de sus notas? Cuéntenos ahí cómo les está yendo con el Kairos de Dios. A ver, escuchamos. Buenos días, quiero contarles una respuesta en el tiempo del Señor. Ha sido claramente el trabajo donde estoy. Tengo 3 meses de estar aquí, pero he tenido más de 10 años de querer entrar a esta empresa. Ahí es donde yo realmente entendí que no era en mi tiempo, no era el tiempo perfecto, y el tiempo perfecto de Dios
fueron casi 10 años después. Muy buenos días, les saluda Linda Leal. Gracias a Dios, a su tiempo, el Señor me dio un buen esposo y hoy tengo un buen matrimonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, qué bendición. Tengo Qué un mensaje lindas acá, esas si notas está de bien. audio. Sí, gracias. Sí, Carla. Andrea Soto dice, ¿cómo he visto la intervención de Dios? Hace la pregunta, ¿verdad? El año pasado responde, estuve varias semanas con un fuerte dolor en el hombro y espalda. Un día no soportaba ese dolor y me encerré en mi cuarto a llorar del dolor y orar, pidiéndole perdón a Dios porque yo misma estaba cargando toda la carga. Le pedí que me diera su carga y que le entregaba el control total de mis hijos, pues entendí que una situación con ellos era lo que me tenía con ese dolor. Al final del día, milagrosamente el dolor desapareció. Eventualmente el dolor vuelve mucho más liviano, pero es como un recordatorio de que debo regresar y descansar en el Señor. Y aquí dice, ¡yujú! Yo quiero mi desayuno para celebrarme el Día de la Madre y recibir un masajito al alma. Así es que Andrea está participando. Qué lindo. Eso Yo está tengo una bien, bonita está bien. anécdota. Dice, un día lleno de bendiciones le comparto que mi hija, cuando vamos a dejarla al colegio, hay otras emisoras en el vehículo, ella misma pone la 98.1 y me dice, hoy no nos vamos a perder, vaya con Dios. Y esto nos manda Nadia de Sánchez. Qué alegre. Eso, Qué qué lindo bendición, qué eso. bendición. Yo tengo un par de mensajes que no quiero dejar pasar por alto. Dice, muchas bendiciones, soy César Citán y doy testimonio de que los tiempos de Dios son perfectos. Estuvimos orando por casi más de 8 años por la vida de uno de mis hermanos que estaba atrapado en la drogadicción. No fue sino hasta que un día en que nos unimos a ayunar y a orar, en que Dios hizo su obra perfecta. Hoy mi hermano le sirve a Dios junto a toda su familia. Ese es un kairos trascendental. Y Cintia nos dice, hola, feliz viernes. Qué libro más enriquecedor para estos días que van volando. Estuve meditando y lo que llaman prisa es lo que comúnmente se oye como la perseguidora. Sabemos de qué está hablando Cintia. Es del diablo completamente y va ligada a la ansiedad. Miren, que es increíble, pero es cierto. Sí, es cierto. En mi caso debo trabajar mucho en esto y es un reto que con la mano de Dios llegaré a superar. Gracias, Cintia, por ese mensaje, porque sí, realmente así es. Nos entra la perseguidora de vez en cuando. Totalmente. Vamos en el tráfico, no queremos dejar pasar nada. Ustedes, una vez Máximo me dice, papá, mira, te puedo hacer una pregunta, sí. ¿Tú sabes a dónde vamos? Sí, mi amor, le digo. "Papá, ¿y sabes cómo se llega? Sí, príncipe, le digo. ¿Y por qué pusiste el Waze? Solo para saber cuánto tiempo falta. Me dice, ¿y no es cansado eso? ¡Ah! No es cansado eso. Traete al Máximo al próximo programa. Sí, mejor que Máximo le diga. Amigos, la verdad es que meditar en esto nos deja bastantes buenas lecciones. Gracias a cada uno de ustedes porque han compartido esos buenos tiempos que Dios le ha brindado y también nos ha brindado esa sabiduría que usted tiene. Gracias por compartir con nosotros. Hoy quisiera invitarnos a que podamos tomar un tiempo de oración y así entonces decirle, Señor, nosotros queremos meditar en ti. Escucha lo que dice Isaías 26:3. Dice así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oremos entonces. Padre, hoy te pedimos, acercándonos a ti de manera humilde, te pedimos que tú nos rescates de la prisa que tenemos, que nos rescates de ese estrés, que lo hagas con el amor y la misericordia con la que lo estás proponiendo. Gracias por decirnos y recordarnos que tenemos que apartar ese tiempo para contigo. Hoy nos disponemos desde ya a apartar ese tiempo para este fin de semana, encontrarnos en familia contigo, Señor, y poder no solamente disfrutar del descanso, sino principalmente de tu presencia, que sanará nuestro espíritu y todo lo demás con él. Te damos gracias, Señor Jesús, y oramos en tu nombre. Amén y amén. Básicamente, queridos amigos, ordene su cronos y disfrute los kairos de Dios. Así es, Caro. Recuerde que, queridos amigos, que el estrés es producto de la desconfianza, el descanso es producto de la confianza en el Señor, y sea como el salmista diciendo, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Wow. Creo que no hay mejor momento para escuchar la voz del Señor que guardar una pausa, un descanso y en el silencio escuchar lo que nuestro amado Padre Celestial tiene para con nosotros.
Así es, amigos. Le invitamos a que este fin de semana usted tome la decisión de congregarse, busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, donde estén viviendo de acuerdo a la Biblia y congréguese ahí, congréguese en familia y disfrute de la presencia de Dios. Si no tiene una iglesia en la cual congregarse, le invitamos que pueda visitar vidareal.tv, lo puede buscar así, vidareal.tv, y ahí están los horarios. Sin más que decirles, amigos, les decimos entonces, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Nos vemos el lunes. Chao.